Hola a todos y bienvenidos a este espacio que es Haitía, las causas del arte y la literatura. El día de hoy tenemos un episodio especial que sale un poco del orden que yo había establecido para esta temporada. Normalmente normalmente como si tuviera muchas temporadas, pero normalmente he planeado este espacio en capítulos temáticos al inicio de la temporada, pensando hacia dónde va a dirigirse en un orden lógico este espacio. Pero me pareció interesante poder hacer un episodio especial que verse sobre un tema actual que es la reciente estrenada película de Christopher Nolan sobre la Odisea. Y pues en realidad la causa o el origen que veremos el día de hoy es una causa u origen que no creo que sea de tanta importancia, pero pensé que podía ser útil o creativo hacerlo, y es el por qué no me encantó la película. No, no la odié, no debo de anticipar que no me pareció espantosa, horrible, pero sí me hizo reflexionar que es un buen espacio para poder hablar un poco más sobre la antigüedad, especialmente pensando en un contraste que noté constantemente con este tema. Personas que de forma anticipada estaban en contra de la película por razones que a mí me parecían racistas y extremadamente conservadoras. Y personas que estaban a favor de la película, pues simplemente por un gusto personal, lo cual me parece absolutamente respetable, ¿no? Em, Creo que en lo que más me voy a enfocar es en lo que no queda por reflejarse en la obra de Nolan, sobre todo en el aspecto de la creación del héroe griego. Es un tema que yo he visitado en años recientes porque me parece esencial hacerlo. El contraste entre los héroes y las heroínas griegas, si existen realmente las heroínas, qué significa ser un héroe en Grecia. Uno llega rápidamente a la conclusión de que ser un héroe es ser un hombre violento, que pocas veces se puede construir una heroicidad a partir de elementos morales o éticos que fueran presumibles en tiempos contemporáneos. Pero creo que Nolan intenta hacer eso con Odiseo. Odiseo termina por convertirse en una persona encomiable en términos contemporáneos, y pues veremos que eso es, por lo menos regresando a las fuentes clásicas, eso es falso. Odiseo no es más encomiable que otros héroes que son constantemente criticados en términos modernos para contraponerlos con mujeres que durante la antigüedad fueron vistas como mujeres reprobables, reprochables, como es el caso de Helena, el caso de su hermana, como lo pone en la película, su hermana gemela Clitemnestra, el caso de Medea y muchas otras. Entonces, eso es lo que me gustaría hacer, visitar un poco el tema y la forma en la que nuestras ideas sobre el héroe, la heroína, han sido construidas, y si todavía es válido que existan este tipo de juicios donde intentemos hacerle como una especie de limpieza de cara al héroe. Pero bueno, no solamente será ese el tema, visitaremos otros, entonces espero que les agrade esta emisión. Y bueno, pues es una película de reciente estreno, apenas el 17 de julio se estrenó con un gran eh, una gran recaudación en taquilla durante su primer fin de semana. Es el mejor debut de la carrera de Nolan, tiene una crítica favorable del 95%. Es también el film más caro que ha hecho en su historia, 250 millones de dólares gastados en él. Y esto obviamente nos pone ante una inevitable pregunta que es: ¿qué se espera sobre un film de este tipo? ¿Por qué a Nolan le habría interesado ir hacia Odiseo, a contar la historia de la Odisea, en una coyuntura histórica, política, mundial, que por supuesto siempre interactúa con las decisiones de que existan películas o no? Películas bélicas que son antibélicas por el realismo o la crudeza con la que se refleja la guerra. Desde mi punto de vista, en forma contemporánea, cuando leemos a Homero, tanto la Ilíada como la Odisea, terminan por ser poemas antibélicos por el realismo de lo que se retrata en la guerra, por los nombres que se ponen sobre los muertos, porque la guerra tiene rostro. Y creo que eso es una de las cosas que primero criticaría sobre Nolan. Los troyanos parecen no tener rostro, no tener nombres, no tener cara. Desaparecen por completo todos los troyanos que nosotros podemos enumerar tanto en la Ilíada como en la Odisea y posteriormente en los trágicos griegos.
que dedican tragedias completas a hablar sobre cómo es ser el perdedor. Eurípides, por supuesto, después de que los atenienses han perdido ya las guerras del Peloponeso, va a tener una identificación muy particular con los troyanos como los perdedores de guerra, dándole voz a las mujeres, a Hécuba, la esposa de Príamo, que queda cautiva, a todas las que están ahí simplemente esperando por un destino que desconocen. Entonces, pues bueno, vamos a volver a ese punto un poco más adelante, pero hablando sobre el asunto principal, que es un héroe, yo primero tocaría uno de mis cantos favoritos de la Odisea, qué teto suena eso, pero uno de mis cantos favoritos de la Odisea, que es el canto 11, la conocida Nequía, la invocación a los muertos, que me parece que es un gran acierto de Nolan que hace justamente esto, una invocación y no un descenso. Nosotros normalmente relacionamos el mundo de los muertos con descender. Esto sucede justamente en la Eneida de Virgilio. Eneas desciende hacia el inframundo, baja, hace una catábasis, ¿no? Cosa que vemos repetidamente una y otra vez en un montón de películas, un montón de novelas, luego ya en películas de terror. Y Nolan no, Nolan retoma muy bien lo que hace, lo que expresa Homero, que es una nequía. Lo que hace es el que yo le llamo un pastel de la muerte, ¿no? Abre un gran cuenco en la tierra, le ha dicho las instrucciones para hacer esto tiresias, echa sangre, no de los dos chivitos que se ven en la película. Por cierto, también lo advertí al principio de este capítulo, esto es totalmente libre de spoilers porque ya tuvieron 2800 años para leer el libro, pero bueno, hace un gran hueco en la tierra donde no mata a dos cabras o a dos animales como se ve ahí, es una hecatombe, mata por lo menos, pero un número cercano a 100. Entonces, imagínense la cantidad de sangre y lo cruenta de la imagen que creo que le falta un poco de esfuerzo a Nolan por reflejarlo tal cual así. Y una vez que echa la sangre, también echa harina y echa miel para mezclarla con ello, porque insisto, es como una especie de pastel de la muerte. Y de ahí aparecen los muertos. Algunos se los pueden imaginar como muertos, como lo hace Nolan saliendo de la Tierra. A mí siempre me ha gustado imaginar más bien que salen de entre la bruma, que de repente son sombras que no se distinguen y poco a poco empiezan a verse como guerreros muertos. Y es también interesante que estos guerreros muertos tienen las características de la última vez que estuvieron vivos. Es decir, si recuerdan la película de Beetlejuice de Tim Burton, los muertos están en la muerte como murieron. O sea, si alguien te atropelló, pues quedas todo esponjoso y aplastado y ahí estás en la muerte así, ¿no? Si un tiburón te comió la cabeza, pues dices, no tengo cabeza y aquí ando en esas. Entonces los muertos para Homero están así, como murieron, ¿no? Aparece Héctor con la cara pues desfigurada por haber sido arrastrado por Aquiles. eh, los muertos están tal como murieron. Nolan creo que no le da la suficiente fuerza a este detalle, que bueno, es soslayable, pero sí creo que deja de lado muchos detalles. Por ejemplo, la desaparición de Aquiles por completo en toda la película me parece una decisión que, si bien pudiéramos pensar que va en darle mayor foco a Odiseo, no pensamos lo mismo sobre qué tanto aparece Darth Vader, Batman, Agamenón constantemente en estos pequeños glimpses que son muy cortos, pero que se roban por completo la cámara. Aura Farming, del que han estado hablando mucho en internet. Y pues Aquiles simplemente no aparece, y como él no aparece tampoco Ajax, no aparece el Penor, y por supuesto, y ahí está uno de los detalles que menos me agradó, no aparece la madre de Odiseo. Odiseo se ha ido desde hace 10 años, cuando está en Troya y viene de regreso hacia Ítaca. O sea, lleva 10 años sin ver a su esposa y a su hijo, pero también a sus padres, cosa que no sé si tiene algún problema personal con ellos. Pero no habla sobre los padres de Odiseo. De repente refiere al rey, pero no lo retrata. El rey está ahí esperando, de hecho, ya es muy mayor y está simplemente ahí, el antiguo rey, después de que Odiseo tomó el reino, y no aparece en ningún lado, tampoco aparece su madre. Y Nolan no nos hace ver cómo Odiseo de una forma magistral, Homero lo refleja, mientras está invocando a los muertos Odiseo para poder contactar a Tiresias, de repente encuentra a su madre y dice, ¿qué hace mi mamá aquí? Y le cae el 20 y dice, madres, literalmente, ¿no? Mi madre falleció. Y su madre habla con él. Le dice, sí, efectivamente fallecí en lo que no estaba en Ítaca. Para él es un momento fuertísimo que creo que Nolan soslaya.
Que ahí hay una crítica aparte que es así, hay que tomarla mucho con pinzas porque es un juicio personal, porque Nolan, como muchos o casi todos, o básicamente todos los directores de cine, creo que a veces pecan de egocéntricos por pensar que pueden contar mejor una historia que el que lo había hecho primero. Siendo fan de Stanley Kubrick, de todas formas él lo hacía constantemente. Cada libro que adaptaba a una película lo tasajeaba y modificaba por completo. Casi todos los autores terminaban odiando lo que hacía con sus novelas en los guiones, a excepción de Vladimir Nabokov, que incluso colaboró con él para el guión de Lolita y algunas otras excepciones, pero bueno, Nolan hace esto, pero intenta de cierta forma corregir a Homero, como prescindir no por tiempo, no por centrarse en algunos detalles, porque por supuesto es un libro gigante, sino prescindir porque cree que dramáticamente no va a abonar cuando pues creo que Homero es incorregible, ¿no? Y el problema es este, que a veces prescindir parece corrección en el caso de Nolan, ¿no? Dice en la Odisea 11, versos 489 a 491, Buloimen que paururos eon teteuemen alo, andripar aclero, ome biotos polis eie, epasin nequiesi, cataftimenoisin anasen. O sea, en español dice más o menos, preferiría estar sobre la tierra y servir como jornalero a otro, a un hombre sin tierra y sin muchos con que vivir antes que reinar sobre todos los muertos consumidos. Eso lo dice alguien de los que se encuentra Odiseo, alguien que no aparece en la película y es justamente Aquiles, el que en la Ilíada buscaba la gloria y decía hay que morir joven, yolo, bla, bla, bla. En la muerte lo que vemos es un Aquiles arrepentido diciendo que podría estar en la parte más baja de la escala humana, pero seguir vivo y lo preferiría ser el rey de los muertos. Nolan mezcla ciertas cosas de Aquiles con Agamenón en este punto, pero bueno, no vamos a entrar en muchas precisiones. Voy a ir a los puntos que son más importantes. Una de las cosas centrales dentro de la Odisea es constantemente ver esos, no solamente en la Odisea, perdón, en la Ilíada, es en donde aparece, pero en la Odisea también lo podemos ver de nuevo, es quién es el mejor de los aqueos. Este nombre lo retoma justamente un gran investigador sobre los clásicos, especialmente sobre Homero, de nombre Gregory Nash, con un libro que se llama justamente The Best of the Achaeans. Y el mejor de los aqueos no es como la película lo refleja, el Batman Agamenón. Él es el Anax, el que lleva a todos los demás gobernantes con él. Odiseo no es su vasallo, Odiseo es su igual, es su compadre, es su igual. Por eso les molesta tanto que de repente sea tan mala onda el Agamenón que se quede con más cosas que los demás, porque él es solamente una especie de director de orquesta, no es el que gobierna a los demás. O sea, Odiseo jamás se inclinaría ante Agamenón. No hay de qué inclinarse porque no está superior sobre él. Tampoco tiene potestad. Odiseo no le paga tributo. Esto es una visión muy, muy como de emperador romano, como de una especie de conquistador, cuando aquí no hay conquistas de ese tipo, ¿no? De hecho, pues el punto es justamente que cuando destruyen Troya se van. No hubo una conquista de la ciudad, la arrasaron, punto. Entonces, el mejor de los saqueos no es Agamenón, es justamente Aquiles. Y que Aquiles diga esto a Odiseo cuando se le encuentra en la muerte, pues es mucho que decir, ¿no? Hay que pensar también que, a mi juicio, hay una forma de poder entender también cómo los héroes deben de ser deconstruidos de este idealismo, eh, pues un idealismo que lleva siglos gestándose, que estos héroes son maravillosos. Y tengo tres ejemplos en la cabeza. Uno es de un poeta estadounidense, Robert Lowell, el otro es de una poeta inglesa, Alice Oswald, y el otro es de un poeta irlandés, Michael Longley, que en algunos de sus poemas nos hacen ver cómo los héroes en realidad deben de ser desprovistos de esta, pues sí, de esta limpieza que se hace cuando se evaden sus actos más cruentos y verlos en toda su expresión iracunda. Robert Lowell en su Imitations de 1961 es un libro que hay que contextualizar. Son traducciones de algunos de los textos que más le gustan a Lowell como poeta. Los traduce al inglés y los pone en una compilación. Por eso se llama Imitations, porque está básicamente imitando los textos que le han inspirado más en la vida. Abre con un pasaje de la Ilíada que le pone por nombre simplemente la muerte de Licaón, que está tomado del canto 21 de la Ilíada. Aquiles rechaza la súplica de Licaón, que le está pidiendo por su vida que por favor lo perdone, y Aquiles, totalmente seco, no le interesa, interrumpe sus palabras con una
espada que atraviesa su clavícula mientras le está gritando como ninguna mujer va a poderlo llorar y todo el mundo lo va a olvidar porque va a arrojar su cadáver al río. Oswald, en su memorial de 2011, hace una excavación de la Ilíada que borra por completo la trama y solamente deja la muerte de los soldados en un listado que podemos ver por completo. Aquiles es uno más de ellos. Entonces lo que hace con la épica es convertirse en un monumento funerario lleno de nombres, con listas y listas y listas de los muertos de la Ilíada. Mientras Michael Longley en su Gorse Fires de 1991 y en justamente Ceasefire, que es una sección de The Ghost Orchid de 1995, pone como Príamo besa la mano de Aquiles para sellar un pacto después de que Aquiles ha matado a su hijo. Por supuesto está hablando de la guerra entre las dos Irlandas, sobre estos problemas entre hermanos, una reconciliación a partir de Homero, pero veamos cómo ese es un uso de Homero a partir de Homero, no es un quitar detalles para abonar a mi punto que no está en Homero. Creo que es una forma muy distinta de abordar la épica. Mientras tanto, voy a querer hacer este capítulo muy corto, entonces voy a meterle un poco de prisa. Mientras tanto, una de las cosas de las que prescinde Nolan, que me parece sumamente criticable, es cuando decide al final de su vuelta hacia Ítaca, después de que derrota a los pretendientes, de que los mata, las mujeres que estaban con Penélope ayudándoles, sus ayudantes, como muchos hombres traducen constantemente, las sirvientas, no son sirvientas, son esclavas. Odiseo decide que como estuvieron sirviéndole a estos hombres también merecen morir. Y eso pasa en el canto 22. Y dice Telémaco cómo van a morir estas sirvientas. Dice el Memén de Cazaroth, Thanato, Apod, Simón, Eloimen, que no les quite yo la vida con una muerte limpia. Y nos dice entonces Homero cómo mueren estas esclavas. Después de haber estado ahí, pues que realmente no tienen mucha elección, Odiseo decide que no pueden continuar con vida. Y entonces lo que hace es lo siguiente. Como cuando los tordos, las aves de largas alas o palomas chocan contra la red tendida en el matorral al querer entrar a su nido. Imaginemos como una paloma que es capturada choca contra una red cuando quiere entrar al nido y empieza a agitarse porque sus alas están atrapadas ahí, se agitan con mucha violencia. De esa misma forma, y sintiendo que un lecho odioso las recibe, así ellas, las esclavas, tenían las cabezas en fila, y en torno a todos los cuellos había lazos para que murieran del modo más lastimoso. Patalearon un poco con los pies, pero no mucho tiempo. Homero describe cómo Odiseo después de regresar mata a todas las esclavas del palacio. De los hombres lo podemos pensar y hasta lo esperamos, decimos ya que maten a esos señores que nomás están robando la comida y son horribles, pero las esclavas, ¿y por qué todas las puestas en cine prescinden de este elemento? Manchan una imagen de Odiseo prístina que se quiere construir. ¿Por qué queremos construir un Odiseo prístino en lugar de un Odiseo real? Que podamos ver las cosas criticables de la heroicidad griega y que eso nos haga también pensar sobre nuestros propios defectos actuales, sobre qué es lo que tenemos que dejar en el camino y en qué tenemos que insistir. Por supuesto que los poetas lo retoman de una forma mucho más valiente de lo que lo hace Nolan, ¿no? Homero es valiente en hacernos ver cómo están muriendo y agitándose como palomas en una red las esclavas. Hay una humillación total, es una violencia narrativa marcada. Longley, en otro de sus poemas, The Butchers, justamente habla sobre el mismo elemento y es una contraposición absoluta al de Nolan, porque lo que hace Longley es retomar esta violencia, el asesinato, la sangre, y lo describe de una forma absolutamente cruenta. No voy a poder entrar en esos detalles por tiempo, pero bueno, solo para tener a Michael Longley en la cabeza con The Butchers. También es importante cómo Emily Wilson en su controvertida traducción en 2017, ella decide traducir esa palabra en griego, moai, como esclavas y no como sirvientas, porque las sirvientas aparecen pues en básicamente todas las traducciones, pero ella decidió ponerle esclavas, porque es importante ver que eran mujeres que no tenían elección. Emily Wilson tiene una visión femenina sobre lo que está pasando dentro de la Odisea
y es algo muy cercano a lo que sucede con la novela famosísima de Margaret Atwood, la famosa escritora de Handmaid's Tale, que después fue adaptado como serie, que se llama La Penelopeida del 2005. Las dos esclavas aparecen como coro en registros cambiantes hasta el juicio final de Odiseo. O sea, Margaret Atwood convierte el elemento de las esclavas y su asesinato como algo central. Mientras los cineastas como Nolan lo ignoran, para Margaret Atwood la voz de las mujeres asesinadas es muy importante. Nolan es un hombre haciendo cine como hombre, por supuesto, eso está mal, no, pero sí es criticable porque en esta deliberada forma de crear un héroe masculino, pienso que omite detalles que me parecerían importantes para hacer un crisol mucho más amplio de quién es ese Odiseo. Nolan las nombra esclavas porque, como se ha sabido, retoma la traducción de Millie Wilson en muchas partes, pero la propia Millie Wilson hizo una crítica de cómo Nolan decide dejar elementos de lado. Aunque les llame esclavas, pues no hace la muestra de esta imagen que a mi juicio sería esencial para poder dar un poco de marca a la violencia que no solamente cae sobre los pretendientes que lo, entre comillas, merecen, sino también sobre mujeres que no lo merecen. Y es que las traducciones al español de la Odisea casi siempre han sido masculinas y a mi juicio no son, ha tenido mucho mejor suerte la Ilíada que la Odisea. Hay algunas Odiseas que tienen valores que no terminan por ser redondos en accesibilidad, en una lectura que sea mucho más fluida, en algo que la gente pudiera simplemente leer y disfrutar en lugar de preguntarse más cosas que las que está respondiendo. Pero hay una traducción eh, hecha entre 1939 y 1944 de una mujer de nombre Laura Mestre Evia, cubana, nacida en La Habana. Era una helenista que tradujo la Odisea en estos años y aparentemente no fue puesta en impresión hasta el 2024. Pero bueno, en una coedición hecha con el Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba, una Odisea hecha por una mujer que no apareció hasta 80 años después de que fue hecha. Y fuera de esta, no existen muchas ediciones, yo no conozco ninguna otra, de traducciones de la Odisea al español. Parece que es un poema de hombres, traducido por hombres, enmarcado por hombres. Y los acercamientos que tenemos fuera de la visión masculina son de poetas o escritoras como Margaret Atwood, como si Homero fuera propiedad de los hombres porque es el símbolo masculino por antonomasia. Pero como nos hace reflexionar Lowell, Longley, o como nos hace reflexionar también Alice Oswald, lo que vemos es ira descontrolada. No es un héroe que merece un aplauso, es un héroe que merece reflexión. Entonces, veamos cómo, aunque Emily Wilson en el 2017 hizo una traducción que es muy discutida y hay mucho escándalo al respecto, nosotros en español ya teníamos una, pero que parecía, no deliberadamente, pero por lo menos sí en haber sido ignorada, pues simplemente no publicada de una mujer, que aunque yo no he tenido la fortuna de revisarla porque es un poco difícil de conseguir, me parecería muy interesante acercarse a ella. Y para finalizar, yo creo que Nolan hace un nuevo Odiseo como lo han hecho muchos otros a lo largo de la historia. Dentro de los propios griegos existían varios Odiseos. Está el Odiseo de la Ilíada y la Odisea que son diferentes. Está el Odiseo de la Iliu Persis, que era una pequeña un poema épico como el de Homero, más pequeño, del cual no conservamos más que fragmentos y noticias. Y lo que nos dicen esto es una cosa que también me parece que debería ser importante considerar. Aunque no aparece en la Odisea, se sabe que Odiseo, después de que es asesinado Héctor, su hijo pequeño, que está cargando su esposa Andrómaca, queda ahí. Y Odiseo dice, no podemos dejar vivo al hijo heredero al trono del príncipe, entonces hay que matarlo. Y nos cuenta Proclo que justamente en la Ilias Parva eh, es arrojado, según, eh, según Proclo, es arrojado de las murallas de Troya, el pequeño Astianacte, hijo de Héctor, para que muera. Pero en la Ilius Persis lo que nos dicen es que Odiseo es quien la arroja. Esto se repite también en las Troyanas de Eurípides, eh, donde Odiseo persuade a la asamblea para que lo avienten, porque no puede permanecer con vida el heredero al trono. Un Odiseo que a través de su boca causa males, como lo hizo
planeando construir el caballo. Y no hay un real, o sea, este arrepentimiento final de Odiseo que parece un poco curarse en saludo, como yo lo vi como una especie de reflejo de los veteranos de guerra que después de haberle hecho guerra injustamente a otro país, pensemos en ejemplos muy claros y cercanos que tenemos, eh, después de hacerle injustamente guerra a un país, se sienten mal y tristes por haber sido malos pensando que eran los buenos, entonces ahora nos tenemos que sentir mal por ellos porque hicieron cosas horribles sin haberlo querido. Más o menos el mensaje final con Odiseo, ¿no? Y yo, aunque creo que hay muchos Odiseos, como hay un Odiseo que sí mata al hijo de Héctor y lo arroja por una muralla, es un bebé chiquitito de 1 año, eh, y hay otros Odiseos que persuaden asambleas para que lo hagan, y hay otros Odiseos que no lo hacen, y quien lo hace realmente es el hijo de Aquiles. De todas formas, en este crisol, eh, no me parece que haya una absolución que sí está haciendo Nolan. E insisto, está bien que existan distintos Odiseos porque a lo largo de la historia los hay. Dante pone a un Odiseo condenado que lo pone como parte de los individuos fraudulentos y entonces es un Odiseo que después de que regresa a Ítaca decide volverse a ir porque simplemente no puede estar en casa, se va y nunca regresa. Es el condenado a estar en un periplo eterno, ¿no? Nos dice Dante lo siguiente, ¿no? El 26, 112, 120 del infierno. Dice, hermanos, dije que por 100.000 peligros han llegado a Occidente. Consideren su origen, no fueron hechos para vivir como brutos, sino para seguir virtud y conocimiento. Dante entonces está castigando a este Odiseo, ¿no? Que tiene que quedar por ahí vagando. Y llegamos finalmente a dos elementos con los que voy a cerrar. Un famosísimo Odiseo, que es el Ulises de James Joyce. Un Odiseo que Joyce hace una crítica mucho más certera, a mi juicio, porque aunque cambia por completo la Odisea, muchas veces ni siquiera es distinguible si no tuviera el título de Ulises, el libro de James Joyce, ¿no? Hubieran hecho andamiajes como el de Linnati al respecto. Este Odiseo, que regresa a casa, que es un irlandés de nombre Leopold Bloom, que estuvo todo el día dando vueltas por Dublín, echándose una chela y demás, regresa a casa y se encuentra con una mujer, con su esposa Molly Bloom, que le es infiel. Él lo sabe, lo acepta, no le importa y se acuesta en la cama. Lo cual nos parece a nosotros totalmente una burla, pero si lo vemos al revés, eso es justamente lo que pasa en la Odisea con Penélope. Odiseo, que por cierto se prescinde por completo del año que pasa con Circe, según nos dice Homero en el relato de la Odisea. Odiseo pasa 1 año con Circe, pasa 7 años con Calipso. Eh, Básicamente viola a Circe, está en encuentros con mujeres donde se ve como una especie de tensión sexual, como con Nausicaa, y lo que vemos es que regresa Odiseo como si nada y todo el tiempo miente. Odiseo tiene como esta característica básica en la Odisea, es un hombre que no dice la verdad. Y de una forma metatextual a nosotros como lectores tampoco nos la dice, no sabemos si su relato es real o no, nos quedamos con lo que tenemos. Pero en Joyce, este Leopold que adapta, que toma directamente de Homero, magistralmente lo que hace es invertir y ver qué efecto tendría pensar que quien hace esto de estar con otros hombres es la mujer, y que simplemente regrese un obediente Bloom a acostarse con ella, y que los hombres incluso, pues por eso quisieron censurar la novela, porque les parecía atroz que existieran actos de explícitos sexuales de una mujer casada con otros hombres. Joyce está haciendo una crítica increíble utilizando la Odisea. Un psicólogo que ya he mencionado varias veces por acá, Massimo Recalcati, toma el punto de Telémaco para crear su libro Il complesso di Telemaco en el 2013. Cambia, da un paso adelante con el complejo de Edipo, el hijo que quiere matar a su padre, y construye el de Telémaco, un hijo que espera en la orilla, viendo el horizonte para un padre que quizá no vuelva. O sea, lo que hace Recalcati es básicamente decir que literal o figuradamente los hijos constantemente estamos esperando a que el padre vuelva, a que nosotros nos convirtamos en el justo heredero al trono, en que seamos lo suficiente para tomar el lugar de nuestros padres. Cuando queremos huir de ello, de todas formas estamos perviviendo lo que está pasando ahí. Recalcati no está cambiando a Homero, lo está interpretando. De nuevo, eso contrasta con Nolan, que está prescindiendo deliberadamente de detalles. Y finalmente, ya como último punto, yo lo que pediría es que, y eso fue una de las razones por las que quise ver esta película, estas cuestiones de críticas raciales sobre un cast que sí, yo creo que deliberadamente intenta ser incluyente en un discurso en donde termina siendo inverso porque Hollywood quiere vender
constantemente una idea a través de una falsa inclusión, donde al final de cuentas todos son actores de Hollywood conocidísimos en una producción de 250 millones de dólares. Pero aún dentro de eso desata la ira de aquellos que dicen que no hay rigurosidad en poner a una mujer como Lupita Nyong'o a interpretar a Elena y a Clitemnestra, que no hay exactitud histórica, que Nolan es un racista antiblanco, según lo llaman distintos críticos. Matt Walsh dijo que Walsh es una persona espantosa, por si lo quieren escuchar, que no creía que fuera la mujer más bella del mundo. Y por supuesto hay una gran dosis de racismo en esto, ¿no? Nolan lo hace, por supuesto, pensando en que va a generar esta respuesta, también poniendo a Travis Scott como Femio, el que está contando la historia como el poeta itinerante, pero con todo y eso, es interesante cómo la gente sigue reaccionando desmedidamente cuando, a mi juicio, la elección Matt Damon, un estadounidense de origen irlandés por ser de Boston, no le parece a nadie raro y por supuesto que no tiene cara de griego por ningún lado. Termina todo el relato después de haber estado en el sol todo el tiempo. Hay algunos paralelismos que me recuerdan mucho a la película de Náufrago de Tom Hanks y tiene la piel perfectamente blanca, no como Tom Hanks que parece chicharrón después de haber regresado a su casa, pero bueno. Em, Hay muchas formas de poder relacionar a distintas razas y distintas personas que podrían aparecer en la Odisea por el constante contacto que tenían los griegos con personas de distintos lados. Puedo sugerir dos entradas bibliográficas de Dennis McCoskey, esta Race, Antiquity and Its Legacy del 2012 y de Sarah Derview, el Untangling Blackness in Greek Antiquity del 2022. Pero bueno, simplemente para cerrar, mi opinión es esa, hay muchos detalles que podrían extenderse, todo esto podría ser una idea larguísima. Yo creo que Odiseo necesita ser constantemente actualizado, adaptado a distintas épocas, se toman cosas, la Ilíada y la Odisea son riquísimas, yo soy un gran defensor de que los clásicos siempre nos hacen reflexionar para avanzar y no para retroceder, pero creo que en este caso no me terminó de ajustar, de convencer o por lo menos de aclarar cuál era su intención con poner a un Odiseo limpio de culpas y totalmente idealizado, que básicamente ama mucho a su esposa, ama mucho a su hijo y quiere regresar con ellos cuando ese no es Odiseo, ese no es un héroe griego. Los griegos no funcionaban así, no eran obligados a ir a la guerra, querían ir a la guerra, porque eso hacían los hombres, y su violencia se desataba en eso. Entonces, bueno, esa es mi conclusión sobre esto. Espero que les haya gustado este capítulo y escucho con mucho gusto cualquiera de sus comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.